Nos vamos a quedar y vamos a sacar el concepto de este video. Vamos a sacar el concepto de lo que es una base de un espacio vectorial y lo que es una dimensión de un espacio vectorial. ¿Okay? Tratamos de poner atención en esa parte, ¿de acuerdo? Es el cambio de base, que usamos muchísimo en subespacios y en aplicaciones lineales o transformaciones lineales, que es lo mismo. Pero antes de empezar a hacer operaciones, mostrarles cómo es que se calcula, tenemos que empezar por entender qué es una base. Porque claro, ¿qué hace una matriz de cambio de base? Me cambia de una base a otra, es decir, de un sistema de coordenadas a otro. Bueno, ¿y qué me refiero con sistema de coordenadas? Me explico. Empecemos por la base. Por entender primero qué es una base, qué son las coordenadas de un vector en una base, etc. Y luego, en los próximos videos, vamos a meternos en cómo es que se calcula y vamos a ver ejemplos cada vez más complejos, donde les voy a ofrecer todos mis trucos, las mejores formas de calcularlo de forma súper sencilla. Comencemos por esto. ¿Qué es esto? Es la nada misma. Lo que están viendo aquí es un plano de R2 donde no vemos absolutamente nada. Porque claro, ustedes apenas ven un plano de R2, siempre ven de entrada dos ejes, X e Y. Pero en realidad esto es arbitrario. Este es el espacio. Los ejes son simplemente un constructo, es algo que nosotros ponemos para darnos una referencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos el plano de R2 es elegir un sistema de referencia. Ese sistema de referencia está dado por vectores. Si nosotros ponemos estos dos vectores que vemos en pantalla, los vectores Y y J, lo que estamos haciendo es poner un sistema de referencia que luego va a definir los ejes X e Y. Estos dos vectores son los que se conocen como los vectores de la base canónica. Son los que siempre utilizamos en general. Por eso estamos tan acostumbrados a ver siempre eje X horizontal y un eje Y perpendicular a ese eje X. El vector Y es el vector 1, 0, porque desde el origen de coordenadas, es decir, donde se cortan esos ejes, se desplaza 1 en la dirección del eje X y nada en la dirección del eje Y. Mientras que el vector J es el vector 0, 1, porque desde el origen no se desplaza en el eje X y se desplaza 1 hacia arriba. De esta forma podemos hacer referencia a cualquier vector del plano a partir de estos vectores Y y J. Por ejemplo, el vector U que ven ahí, que dice que es el 1, 1. ¿Qué quiere decir que aunque sea 1, 1? Bueno, dice 1, 1 porque ese vector U se obtiene haciendo una vez el vector Y más una vez el vector J. Pero fíjense que, por ejemplo, si ese vector Y lo multiplicamos por 4 y ahora sumamos, ese vector U ahora dice 4, 1. Porque claro, es 4 veces el vector Y más una vez el vector J. Si ahora ese vector J lo multiplicamos por 3 y volvemos a sumar, ¿qué quedaría? Que el vector U ahora es el 4, 3. Porque claro, es 4 veces el vector Y más 3 veces el vector J. Si nosotros seguimos jugando con estos parámetros, multiplicando el vector Y y el vector J por diferentes números, fíjense que encontramos vectores sobre cualquier sitio del plano. Cualquier vector que queramos. Simplemente multiplicamos por dos números, sumamos y ya. Es por esta razón que decimos que Y y J generan todo el plano R2. Y particularmente, Y y J, además de ser un sistema generador de R2, decimos que son una base de R2, sencillamente porque son un conjunto linealmente independiente. Linealmente independiente significa que no se pueden generar entre sí. Es decir, si ustedes toman el vector Y y quieren multiplicarlo por algún número para obtener como resultado el vector J, les resultará imposible. Muy bien, tenemos resuelto el concepto de base. Entonces tenemos aquí la base canónica, compuesta por Y y por J. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas? Bueno, volvamos al ejemplo donde teníamos el vector U, que es el vector 4, 3. Bueno, 4 y 3 son las coordenadas del vector U en la base canónica. Esto lo escribimos sencillamente así. Decimos que las coordenadas del vector U en la base canónica son 4 y 3, porque se multiplica 4 veces por Y
y 3 por j, de modo que al sumarse dan como resultado el vector u. Ahora bien, volvamos al inicio. Tenemos de vuelta un espacio R2 en blanco. Claro, yo antes agregué los vectores i y j porque es la base canónica que estamos acostumbrados a utilizar. Ahora, ¿es esta la única base que puedo agregar? Pues no, no es la única. Agreguemos, por ejemplo, estos dos vectores de aquí, los vectores b y w, que como pueden ver no son como antes, están inclinados. Ahora, sin embargo, estos dos vectores generan dos ejes nuevos, es decir, un nuevo sistema de referencia, y como pueden ver, si yo los multiplico por números y los sumo, sigo encontrando diferentes vectores sobre el plano. Es decir, siguen siendo una base de R2, solo que no la misma base que antes. A esta base la vamos a llamar la base B, que está compuesta entonces por B y por doble B. Vamos a multiplicar ahora al vector B por 4 y al vector W por 3, como hicimos antes con la base canónica. Al sumarlos, fíjense que también tenemos un vector U. Pero ese vector U no dice 4, 3 en sus coordenadas. Dice 1,07, 5,66. A ver, si ese vector nosotros lo leemos respecto de la nueva base, respecto de la base B, pues es 4, 3. Porque se obtuvo multiplicando por 4 al vector B y por 3 al vector W. Entonces, sus coordenadas sí serían 4, 3. Pero entonces, ¿por qué en la pantalla estamos viendo 1,07 y 5,66? Bueno, porque esos números que estamos viendo ahí son las coordenadas del vector leídos respecto de la base canónica. Nos está diciendo que ese vector u es 1,07 veces el vector i más 5,66 el vector j. ¿Y cómo es que yo sé eso? Bueno, lo hizo GeoGebra, ¿no? Pero, ¿cómo es que yo podría averiguarlo? Claro, porque partamos de la base de que yo conozco que las coordenadas de u en la base b son 4, 3 y que la base b y w la conozco. ¿Cómo podría yo entonces, conociendo la base y conociendo las coordenadas de un vector respecto de esa base, conocer entonces cómo es que se lee este vector respecto de una base diferente, por ejemplo la canónica? Pues vamos a averiguarlo. Los vectores b y w que están viendo en pantalla, que están levemente inclinados, son los siguientes. El vector b es el vector 0,64, 0,77 y el vector w es menos 0,5 y 0,87. Esos son los valores que yo les di para que tomen ese aspecto. Ahora bien, ¿qué significan estos números? Bueno, estos números son cómo se leen estos dos vectores respecto de la base canónica. Es decir, el vector b, este primero que tenemos aquí, es 0,64 veces el vector i más 0,77 veces el vector j. De la misma forma, para w tenemos que el vector es menos 0,5 el vector i más 0,87 el vector j. Entonces, ahora con esta información, fíjense lo que podemos hacer. Nosotros sabemos que ese vector u que estamos viendo en pantalla es 4 veces el vector b más 3 veces el vector w. De esta forma vamos a hacer una pequeña sustitución. Sabemos que el vector b es esto de aquí. Y sabemos que w es esto de aquí. Así que vamos a poner más 3 veces todo esto. Ahora vamos a distribuir 4 en este paréntesis y 3 en este. Siguiente paso. Agrupemos todo lo que multiplica i por un lado y todo lo que multiplica j por otro. Si ustedes ahora hacen estas cuentas, van a ver que aquí les va a dar 1,06 y aquí 5,66 aproximadamente, pues he hecho redondeos. Justamente estos números de acá son las coordenadas del vector u respecto de la base canónica, tal y como ven ahí en pantalla. Ahora, si se fijan, los pasos que hemos hecho son un poquito complicados y es por eso que utilizamos la matriz de cambio de base, para que esto sea más sencillo. ¿Y cómo que se construye esa matriz de cambio de base? Pues prestemos atención a lo que tenemos aquí. Todo esto que está aquí lo podemos visualizar de una forma más amigable mediante un producto de matrices.
Si ustedes hacen a continuación este producto de matrices, van a obtener exactamente el mismo resultado. Van a obtener las coordenadas del vector U respecto de la base canónica. Pero tenerlo de forma matricial hace que se revele la identidad de todo el proceso. Lo que tenemos aquí, ¿qué es? 4, 3. ¿No son las coordenadas del vector U respecto de la base B? Sí, ¿no? Coordenadas del vector U respecto de la base B. Y el resultado de todo esto, que es 1,06 y 5,66, ¿no son las coordenadas del vector U respecto de la base canónica? ¿Y entonces qué es esta matriz? Esta matriz multiplicó a las coordenadas respecto a la base B y como resultado me dijo cuáles eran las coordenadas respecto a la base canónica. Pues esta es la famosa matriz de cambio de base. Esta matriz lo que hizo fue cambiarme de la base B hacia la base canónica con un simple producto. ¿Cómo es que se construyó? Pues sencillamente observen las columnas. ¿Quién es esta primera columna? Es el vector B, el primer vector de la base. Y la segunda columna, pues es el segundo vector de la base puesto en columna. Con lo cual, si saben eso, construyen directamente este último paso y ya está. Con un simple producto lo tienen. Ahora, esta matriz de cambio de base se construye así de fácil siempre que querramos ir de una base cualquiera hacia la base canónica. Cuando queremos hacer otro cambio de base, el proceso es diferente, es más complicado, pero se basa en el mismo concepto. Sin embargo, mediante los trucos que yo les voy a enseñar en las próximas clases, van a ver que con este concepto, más producto de matrices, más saber cómo calcular inversa de matrices, pueden resolver absolutamente cualquier matriz de cambio de base. Espero que después de esta clase hayan podido comprender el fundamento de la matriz de cambio de base, que entiendan de dónde viene y cuál es su verdadera utilidad para poder transformar de un sistema de referencias a otro. Bien, chicos. Comentarios. A ver. El vector en el plano ese que está inclinado sería, o sea, sería como graficar el vector V en un plano normal. Espera que me confundí, un momentito. A ver, elabora la pregunta. Elabora la idea. Yo tengo una pregunta, Inge. ¿Cuál sería el uso real de hacer cambio de base? Ok, bueno, yo hubiese esperado esa pregunta mucho más adelante realmente, pero creo que es lo que todo el mundo queremos saber. Bueno, y todo esto es como para qué no. Realmente para nada, solamente como para hacer animaciones, por ejemplo. Solamente como para mover un objeto de un lugar a otro lugar. Solamente como para cambiar la forma de un objeto de un espacio a otro espacio. Solamente para eso nada más. Esa es la idea de cambio de base. Miren, si nos damos cuenta, a ver, antes de, vamos organizando las ideas, porque realmente el video, como les dije en la clase anterior, es súper chévere este canal. La persona que lo hace, Juan Ignacio, explica súper bien, me parece a mí, de todos los videos que he buscado, sobre todo para este tiempo que les decía que necesito el apoyo de algo mientras recupero un poco la movilidad de la mano. Te deja muchas preguntas, pero también te aclara algunas cosas. Yo les decía que lo que quisiera sacar de esto es primeramente el concepto de lo que es una base. Entonces, no sé si vamos por ahí primero. ¿Qué sacamos como idea? ¿Qué es una base? Es un vector.
cual se Un genera. conjunto generador linealmente independiente. Ok. Ese es el concepto casi algebraico. Es un conjunto generador linealmente independiente, es el concepto tal cual. Pero quizás eso no me dice mucho. Yo quisiera que en sus palabras me diga, ¿cómo determino que un conjunto de vectores forman una base? Cuando, Cuando es capaz de generar todo el espacio y no son capaces de generarse entre sí mismos. Perfecto. Ok, ¿alguien más? Víctor, ¿ibas a decir algo? prácticamente lo mismo. Sebastián, ¿ibas a decir algo también? Decía que era por lo que son linealmente independientes, o sea, lo que dijo el compañero. ¿Y? Básico. Primero, que sean linealmente independientes. Y el concepto que dijo Steven sobre el linealmente independientes es bastante claro. El que sean capaces de generar al resto, pero no sean capaces de generarse entre sí mismos. Sí, eso significa que sean linealmente independientes y hemos abordado ese tema creo que bastante, ¿no? Entonces, necesito dos condiciones. Primero, que sean LI. Y segundo, que generen todo el espacio. ¿Sí? Que generen todo el espacio. Quizás el decir generen todo el espacio no me dice mucho. ¿Cómo podríamos parafrasear esa segunda condición? Generen todo el espacio. Tal vez la combinación lineal. Ya, sí, puede ser por ahí. ¿Algo más? Vamos, el resto. 67 en línea. ¿Sería que cualquier punto dentro del espacio puede expresarse como una combinación Vector. lineal de los vectores? Digamos vector. Hablemos de todos, no como puntos, no cambiemos punto y vector. Digamos que cualquier elemento, ni siquiera digamos vectorial, digamos cualquier elemento de ese espacio, Puede ser expresado como una combinación lineal de los vectores. Exactamente, debe ser expresado como combinación lineal de los vectores de esa base. Eso significa que generen el espacio, porque esas son las dos condiciones que ustedes van a tener que hacer cumplir a los ejercicios que van a continuación, ¿sí? Para ver si efectivamente el conjunto de vectores que nos ponen ahí generan o no el espacio que me están dando, ¿sí? A ver, todos, absolutamente todos, ¿tenemos claro esas dos condiciones, chicos? Si alguien no tiene claro algo, ahora es el momento. Estas son las dos condiciones que debemos comprender para ver que un espacio, que un conjunto dado, se convierte, ya deja de ser solo un conjunto por ahí cualquiera, sino que se convierte en un conjunto generador, en una base. ¿Sí? En el ejemplo del video es clarísimo. ¿Sí? Y decir que la base canónica, el I y el J, se convierten en base canónica. ¿Por qué razón? Porque son capaces de generar todo, absolutamente todo, todos los puntos, los vectores, los elementos de R2. ¿Sí? Cualquier punto que yo tome acá, yo puedo escribirle como combinación lineal de estos dos, del I y del J. ¿Sí? Cualquiera. Y claro, quizás es muy sencillo ponerle S porque estamos acostumbrados por toda nuestra vida en trabajar con el X y Y de esa forma. Sí, pero miren, si yo a este mismo espacio le roto 45 grados a la derecha, miren, es el mismo, solamente que está rotado 45 grados a la derecha. Este es el X y este es el Y. Sí, cualquier
punto, cualquier vector de aquí, también voy a poder escribirle, o debo poder escribirle como combinación lineal de este nuevo i y de este nuevo j, ¿sí? Que le voy a llamar de este L y este M, en lugar de ponerle IJ para decir que son diferentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo en el video, cierto? Tomar el 0,67 y no me acuerdo el otro número que era. ¿Sí? Pero claro, ya el escribirle un elemento en términos de esos, ya parece que hace todo un grupo de operaciones. Hace exactamente el mismo número de operaciones que si yo le pongo acá el vector 2, 3, porque ahí solo pongo 2 veces y más 3 veces j, ¿sí? Y llego a ese punto. Entonces, ¿quién me preguntaba cuál es la explicación? Creo que Steven. Más como cuál es el uso del uso. Sí, ya me quedo claro. Solamente el ponerle este punto en este sistema nuevo. ¿Sí? Pero el ponerle este punto en este nuevo sistema, lo que estoy haciendo realmente a este punto, ¿qué es? ¿Qué le estoy haciendo a ese punto? Al escribirle acá, en este otro sistema de referencia. Técnicamente, ¿Perdón? no, que técnicamente no lo estaría moviendo, sino solo cambiando las... Sí, pero ¿cómo le estoy moviendo? ¿Qué le estoy haciendo? Sí, justamente le estoy moviendo. Producto. ¿Qué le estoy haciendo al Está punto? Una cambiando. Un transformación cambio de lineal. base. No utilicemos términos técnicos, utilicemos lo que vemos. Mire, ¿Lo está rotando? exactamente, le estoy rotando nada más, porque es este vector y ahora está este vector acá. ¿Qué le estoy haciendo? Rotando, ¿cierto? Nada más, eso le estoy haciendo, rotando. ¿Cuánto le estoy rotando? 45 grados, porque dije que este nuevo sistema de ecuaciones, ese nuevo sistema de coordenadas, lo que estoy haciendo es rotándole 45 grados, ¿cierto? Pero nada más, ¿sí? Nada más. Voy a poner algo más evidente. A ver si es que me ayuda la gráfica, ¿ya? Pensemos que tengo esto y esto. Aquí está X, acá está Y y acá está Z, ¿sí? Y voy a tener este vector en el plano, no sé, en el espacio, que no sé, voy a pensar que es el 3,5,4. ¿Sí? Pensemos que ese vector lo que le estoy haciendo es proyectando al plano, ¿sí? Proyectando acá al plano. Acá estoy pintando el plano nada más. ¿Sí? La proyección de ese vector sobre el plano es esta de acá. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es la proyección de ese vector del espacio al plano? ¿Cuánto debería ser esto de acá? 3 y 5. 3 y 5, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, porque es la proyección, ¿no? Claro. Es la proyección, ¿cierto? O es como ponerle este vector, a ver, voy a poner acá a este vector como A y este vector como B. Es como ponerle el B, subirle al espacio, lo que le estoy aumentando es la componente en Z, ¿no? Pero la proyección, y aquí hacia abajo la proyección, es solo reflejarle en el plano XY. ¿Sí? Miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando de un espacio, o más bien dicho, del espacio, estoy pasándole al plano. ¿Sí? Entonces, ya no solo estoy cambiando
de bases dentro de un mismo espacio, como era acá, ¿cierto? Acá estoy cambiando de un sistema de referencia, digamos, a otro sistema de referencia, pero en el mismo espacio. Acá, ¿qué estoy haciendo? Cambiando de espacio. Cambiando de espacios, ¿cierto? Cambiando de espacios. Estoy pasando de R3 a R2. ¿Sí? Entonces, señor Jaramillo, ¿sí ve lo que podemos hacer? Sí, debe servir bastante para videojuegos. Pero es la base de los videojuegos. Esto es la base de los videojuegos, chicos. Esto es la base. Todo movimiento que ustedes hagan o que ustedes vean en un videojuego es básicamente transformaciones lineales, cambios de bases, ¿sí? Y eso al final del video, ¿qué decía? ¿Se reduce a qué? Porque cambiar de una base a otra es hacer un conjunto de operaciones, ¿sí? Pero gracias a las matrices es simplemente hacer un producto de matrices o el cálculo de una inversa y nada más, ¿sí? ¿Me copian la idea, chicos? Sí. Bien. Entonces, la clase de hoy estaba dispuesta para bases y dimensiones. Saber qué es una base, tener claro qué es una base, ¿sí? Y cuál es la dimensión de esa base. ¿Listo? Bien. Deme unos segunditos, por favor. Bien, continuemos con algunos otros resultados, ¿no? Resultados de lo que decíamos, de lo que es una base y cuáles son sus condiciones.
también se desprende un primer teorema que lo vamos a enunciar. Nos dice que si S es el conjunto de vectores V1, V2, V sub K, y esto es una base de B, ¿sí? Del espacio vectorial B. Esto es importante. Entonces, cada vector de B se puede escribir de una y solo una forma como combinación lineal de los vectores de S. ¿Sí? Es decir, que los vectores de ese espacio, ¿sí?, van a tener una sola combinación, ¿sí? Una sola combinación lineal. No puede haber varias combinaciones lineales, ¿ok? Eso es importantísimo, ¿no? Eso nos enuncia ese teorema. Si ya sabemos que estos elementos forman una base del vector B, entonces cualquier elemento que yo tome de B va a tener una única combinación lineal, ¿ok? Una única combinación lineal. Bien. Es lógico pensar que si yo aquí tengo en este conjunto S, ¿cuántos vectores tengo, chicos? K. K vectores, ¿sí? ¿Cuántos? 10, 20, 100, K, ¿sí? Es lógico pensar entonces que la dimensión de B será igual al número de vectores de la base. ¿Ok? ¿Sí? Será igual al número de vectores de la base. Así entonces, ¿cuántos vectores en R2? ¿Cuántos vectores tenía? Tenía la base canónica, por ejemplo, una de las bases. Ah, otra cosa, ¿no? Recuerden, no tengo una única base, o la base no es única para un espacio, ¿no? No hay bases únicas. La base trivial siempre va a ser la canónica. En R2 será 1001, en R3 será 100010001, ¿cierto? En matrices de orden 2×2 será 100010000100001, ¿sí? Y así. Serán las básicas, las típicas, las bases canónicas, ¿ok? Las más sencillas. Ya, pero esas no son todas. ¿Okay? Esas no son todas. También hablaba de que si tengo una base canónica y tengo otra base, sí, voy a poner base 1 y base 2, ¿sí? Cuando voy de la base 2 a la base canónica, ese procedimiento siempre va a ser más fácil. Lo complicado será el regreso, ¿sí? El regreso. También será lógico pensar que si yo utilizo de B1 a B2, utilizo una matriz de cambio de base A,
¿qué creen que debería utilizar para regresar de la base 2 a la base 1? La inversa. La inversa. La inversa, por supuesto. La inversa de A. ¿Sí? La inversa de A. ¿Sí? Porque es el procedimiento contrario. ¿De acuerdo? El procedimiento inverso. Bien. Pero eso será más adelante. Por lo pronto, vamos a ver cuál es el procedimiento. Sí, cuál será el procedimiento para ver si este conjunto, si un conjunto de elementos, se le considera una base. ¿Ok? Entonces, veamos eso. ¿Sí? ¿Cómo determino si un conjunto S es base? ¿Ok? Entonces, partimos ¿de dónde? Del conjunto. Diré que S es igual a B1, B2 y así, BK elementos. ¿Ok? Obviamente, esos vectores deben ser mónulos, ¿no? Para que tenga sentido. Bien. ¿Cómo veo si son elementos o no de una base? Entonces, lo primero será hacer la combinación lineal de los alfa 1, B1 más alfa 2, B2 más puntos suspensivos más alfa sub K, B sub K igual a 0. ¿Sí? Y lo que hacemos es, encontramos los alfa sub i, ¿cierto? A través de ese, aquí lo que formo, recuerden, es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones homogéneo. Resuelvo y encuentro los alfa sub i. Eso es lo que determino, ¿cierto? Si todos los alfa sub i son 0, ¿sí? Entonces sabemos que ese conjunto es linealmente independiente. Sabemos que es linealmente independiente. Bien. Ahora, ¿qué puede pasar? Ojo con esto. ¿Qué tal si es que alguno de los alfa sub i son 0? Si alguno de ellos son 0. Entonces, lo primero decimos es que ya los vectores no son linealmente independientes, ¿sí? Es decir, en ese caso son linealmente dependientes. Significa entonces que un vector cualquiera, pongamos que el vector b sub j, se puede escribir como combinación lineal de los otros, ¿cierto? Que b sub j se escribe como combinación lineal de los demás. Bien. Ahora, si es que ese es el caso, si es que ese fuera el caso, lo que procede es, se debe eliminar ese elemento, el b sub j. ¿Sí? Eliminamos, quitamos de ese. ¿Sí? Y con eso obtengo un conjunto S1, donde, por ejemplo, voy a tener el B1, voy a tener el B2, ¿sí? Pero ya no voy a tener el elemento de aquí. Este elemento ya le despeché, ¿sí? Ese ya no lo tengo. Y ya no tengo B sub K elementos, sino sería, sí, B sub K, sino sería que ahora tengo solo B sub
K-1, ¿cierto? Suponiendo que al menos que solo uno lo eliminé. Si son de eliminar dos, eliminaré los dos, ¿sí? Ya, pero pensemos que elimino uno. Entonces ya tengo un conjunto con un elemento menos. ¿Sí? Bien. Ocurre entonces que S1 genera, ¿sí? Genera a S. ¿Ok? Ya todo esto no genera S. Simplemente este S1, ese nuevo subconjunto, genera S. Ese nuevo S1 sin este elemento que lo deseché. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como si ese elemento estuviera de más. ¿De acuerdo? No necesito de ese elemento para poder generar el espacio. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Ok? Bien, ojo. Y este procedimiento puedo hacerle tantas veces como sean necesarias, ¿no? Para ponerles de otra forma, con algo que ustedes ya saben. Miren. Supongamos que yo tengo en el plano un número, 3 ecuaciones. ¿Sí? Entonces tengo 3 ecuaciones de esas. Pensemos que las ecuaciones son 2x menos y más 7 igual a 0, x más y menos 5 igual a 0, 3x, no, pongamos así, a ver, aquí pongamos 3x. ¿Sí? Quiero poner 2, ya. Y pensemos que la otra es, no sé, 4x más y más 2 igual a 0. Pensemos que tengo esas 3 ecuaciones. Y yo quiero resolver ese sistema de ecuaciones, ¿cierto? Si se dan cuenta, tengo 3 ecuaciones y tengo 2 incógnitas. ¿Sí? Tomen en cuenta esta ecuación con respecto a las otras 2. ¿Sí ven qué son? Si notan que si sumo la Resultado de las dos primeras. el resultado de la suma de las otras 2, ¿cierto? Es decir, que cuando yo escalone este sistema, lo que va a pasar es que la tercera fila se va a hacer todo 0, ¿cierto? Significa lo que tengo acá gráficamente, que tengo 3 ecuaciones que pasan por un mismo punto. Entonces, para encontrar este punto de intersección, ¿de cuántas ecuaciones necesito? Esas dos. Solo Dos. 2. Solo 2, ¿cierto? Solo 2. Es decir, esta me sale sobrando. Esta ni me suma ni me resta, no me da valor agregado, no me da otra información. Es decir, miren lo que pasa en el gráfico. Es decir, yo borro esta ecuación y no pasó nada. Vuelvo a encontrar el punto de intersección, ¿cierto? Ya, algo así pasa cuando tengo una serie de elementos en un conjunto y alguno de ellos es combinación lineal de las otras 2. De hecho, si se fijan, esta tercera ecuación es combinación lineal de las otras 2, ¿cierto? Si yo sumo ecuación 1 más ecuación 2, me da esto. Entonces ya veo que la ecuación 3 es una combinación lineal de las otras 2. Sí, entonces no me va a dar valor agregado, no me sirve. ¿Ok? Bien. Ese es un procedimiento para determinar si los elementos de un conjunto, sí, generan o no generan un espacio, son o no son una base. ¿Listo? Bien. Sin embargo,
este procedimiento de hacer tantas veces, porque puedo tener ahora este nuevo conjunto sin este elemento, y este todavía no me va a generar todo. Entonces vuelvo a hacer otra vez lo mismo. Hago la combinación lineal de estos dos, resuelvo el sistema y veo que los alfa no son todos cero. ¿Sí? Alguno no es cero. Entonces elimino ese vector y me vuelvo a quedar con otro conjunto. Entonces, para evitar ese procedimiento, tengo uno más corto todavía. Y ese procedimiento es el siguiente. Dice, supongamos que el conjunto B es RM. ¿Sí? Es R5, R4, R3, R7, cualquiera. Y tengo el subconjunto de vectores B1, B2, B sub n. N vectores, no nulos. ¿Sí? Entonces, el primer paso, lo que hago, lo mismo. Formo el sistema de ecuaciones alfa 1, B1 más alfa 2, B2 más puntos suspensivos alfa sub n, B sub n. ¿Sí? E igualo al vector nulo. Ok. Aquí, para resolver este sistema de ecuaciones, lo que hago es construir la matriz aumentada. ¿Sí? La matriz aumentada que le voy a poner acá el B, acá el vector alfa y acá el vector nulo. ¿Cierto? ¿Sí? A este vector B, a esta matriz B, le aumento, formo la matriz aumentada. Formo la matriz aumentada. ¿Sí? Y escalono. ¿Ok? Llevo la forma escalonada. ¿Ok? Bien. Esto ya hicimos. Todas las columnas, todas las columnas que tienen un 1 en su diagonal, ¿cierto? Todas las columnas que tienen un 1 en su diagonal o un número, corresponden a los vectores que van a formar parte de la base. Sí, aquellos que se eliminan, pues ya no forman parte de la base. Y solo me quedo con los que tienen unos en la diagonal o algún número diferente de cero. ¿Sí? Digo unos si es que estoy haciendo unos primero para hacer los ceros, ¿no? En el procedimiento de la matriz escalonada. ¿Sí? Si no directamente, todos aquellos que son unos y que no se anulan, ya forman parte directamente de la base. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Veamos un ejemplo de esto. Entonces, digamos que ese es B1, B2, B3, B4, B5, 5 vectores. ¿Sí? Estoy hablando de que B es R4. B1, digo que es el vector 1, 2, menos 2, 1. ¿Sí? B2, digo que es el vector menos 3, 0, menos 4, 3. B3, digo que es el vector 2, 1, 1, menos 1. B4 es el vector menos 3, 3, menos 9, 6. B5 es el vector 9, 3, 7, menos 6. ¿Sí? Bien. Determinen, por favor, cuáles son los vectores que formarían parte de la base para R4.
¿Sí? Miren, por favor, formando la base. Formando el sistema de ecuaciones, la matriz escalonada y calculando. Hacen la escalonada. Cuando tengan la matriz escalonada me avisan, por favor.
Bien, ¿qué vectores les quedó, chicos, como parte de la base? Chicos, Todavía no. no creo. Alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa 3 B3 más alfa 4 B4 más alfa 5 B5 igual. ¿Qué les queda? Alfa 1 menos 3 alfa 2 más 2 alfa 3 menos 3 alfa 4 más 9 alfa 5 igual a 0. 2 alfa 1 más alfa 3 más 3 alfa 4 más 3 alfa 5 igual a 0. Menos 2 alfa 1 menos 4 alfa 2 más alfa 3 menos 9 alfa 4 más 7 alfa 5 igual a 0. Y el último, alfa 1 más 3 alfa 2 menos alfa 3 más 6 alfa 4 menos 6 alfa 5 igual a 0. Este es el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Haciendo el escalonamiento respectivo, ¿qué les quedó? O sea, a mí se me eliminaba la última variable. Sí. Alfa 4. Te decía que la última variable es alfa 5. Es la última variable de la última fila. La, la última fila, ¿verdad que sí? La última fila. ¿Solo la última fila? ¿Si te hace Sí. 0? Ajá. O sea, no sé si estoy bien, pero la fila 3 a mí se me hizo 0. Tengo que ver todavía la 4. De hecho, en teoría, se les debe eliminar las dos últimas. Se Ya quedan luego para comprobar, todavía la estoy sacando. Sí, a mí se me eliminaron dos ahorita. las dos últimas. O sea, no sé si últimas porque hice también cambios de fila. Así que Ok, no importa. Lo que tienes que ver es los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Es decir, hay que ver qué elementos de la diagonal principal te quedan.
Inge, disculpe una pregunta. ¿La última fila se eliminaba o no? Sí. Una pregunta, Inge. La escalonada no debería ser desde abajo. La de arriba no entiendo por qué está en las ecuaciones. A ver, de nuevo. Es que O los sea, ceros se hacen acá, bajo la diagonal principal. Mm, ¿Sí? ok, Los ceros se hacen ahí. ya. O sea, yo lo empecé haciendo el cero desde alfa 1. sí, pero Puede yo ser. no entiendo la primera ecuación, la de arribita, ¿eso también forma parte del sistema? Esa es la que no entiendo. No, esa de arriba creo que no va. Sí, solo son 4 filas nomás. Ah, perdón. Le consideré, sí, tienen razón, tienen razón. Esta no, esta A no. mí la diagonal me quedó en el primero 2 menos 4 y luego dos ceros, Inge. Lo que debemos ver es cuántas filas se eliminaron. Las dos últimas. Las dos últimas. Ok. Entonces, eso significa que la base, ¿sí? La base que genera el espacio está formada por los vectores B1 y B2, los que no se anulan, ¿cierto? Que mira, considera que si te das cuenta, estos coeficientes corresponden aquí, a este vector. Estos coeficientes corresponden a ese vector, ¿sí? Cada columna corresponde a un vector, cada columna corresponde a un vector, cada columna corresponde a un vector, ¿cierto? Entonces, los elementos en donde les queda en la diagonal números corresponden a los vectores que van a formar parte de la base. ¿De acuerdo? Sí, chicos. Confirme. Eso quiere decir que en este caso la base estaría formada solo por B1 y B2. Eso O significa que en este caso, sí, este conjunto, de este conjunto S, los que generan el espacio son B1 y B2. Que para generar el espacio tomo B1 y B2 y con eso ya puedo generar cualquier elemento de ese espacio. ¿Ok? yo tenía una pregunta, Inge. Me acuerdo que no sé si eran las bases o en los conjuntos generadores se utilizaba esta notación de como angle bracket, se llama en inglés, de los como paréntesis como puntiagudos. Entonces nunca entendí qué significaban realmente. No sé si es que me lo puede explicar. Esto, Sí, exactamente eso. simplemente lo que ponen, lo que suelen, depende de los
los autores lo que ponen es, en lugar de llaves, le ponen entre esos símbolos. Es una anotación nada más. Pero se utiliza exactamente igual que las llaves. Ajá, y se hace, sí, pero es como más particular para el tema de bases. Entonces, esto puede ser un conjunto cualquiera, ¿cierto? En cambio, cuando tienes esta notación, es exclusivamente para bases. ¿Sí? Mucho depende del autor, nada más. Entendido, ingeniero. Gracias. Bien. Otro resultado que hay que considerar es el hecho de que si ese es un conjunto de vectores B1, B2, B sub n, y T es el conjunto W1, W2 y W sub m, ¿sí? Son dos bases para un espacio vectorial, para un mismo espacio vectorial. Necesariamente n y m deben ser los mismos, ¿no? Es decir, la dimensión debe ser la misma. No puedo tener bases de dimensión diferente para un mismo espacio, en otras palabras. ¿Sí? No puedo tener eso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Profe, Bueno, para llegar a esa última matriz donde se eliminaron las dos últimas filas, ¿había que hacer ajá, algo en especial o solo era escalonarla? solo escalonarlas. Solo el proceso de el procedimiento de escalonar, nada más. ¿Sí? Me parece que en la parte de escalonamiento estamos fallando, chicos, un poco. A ver, veamos unos ejemplos. Eso es un poco de práctica nada más, ¿sí? A ver, voy a poner algunos ejemplos de ahí para practicar. Disculpe, una pregunta, ingeniero. Ajá. Verá, yo vi que el vector en el anterior ejercicio, el vector 3 y el vector 4, toda esa fila se hicieron los ceros. Eso quiere decir que Ajá. sobraron los vectores. Los vectores que sobran, solo esos, significa que esos son los que forman, los que necesitamos para formar el vector. No, para tener la base de ese espacio. Los que no se hacen cero. Ah, ¿Ok? Bien. A ver, chicos, a manera de práctica, solo esa parte, aquí tienen R2, R3, R4 y P sub 2. ¿Ok? Van a tomar un literal, cualquiera. Un literal. Por ejemplo, si uno de ustedes, no sé, el señor Loya, si el señor Loya tomó el literal A para el primer caso, para el segundo ya no va a tomar el literal A, de tomar el B, el C, el D.
¿sí? Y para el tercero ya debe tomar cualquier otro, literal, que no haya tomado antes. ¿Listo? ¿Sí? En el caso 4, toma cualquiera. Pues son 4 ejercicios. Uno, literal, de cada numeral. ¿Sí? Para ver si son bases para esos espacios. ¿Ok? ¿Sí me explico? Ajá. Sí. Ya. Listo, para que vayan. Algunos serán, otros no serán, ¿sí? Bien, vamos a trabajar sobre eso entonces. Disculpe, profe, ¿le puedo preguntar algo?
Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que tenga? Tengo una pregunta referente al ejercicio. Señor Layedra, no le escucho. Tengo una pregunta, pero no Ahí, es referente al ejercicio, ahí sí, referente dígame. a los grupos que nosotros teníamos en el aula virtual. No pudimos, o sea, se nos desmatriculó. No, le escuchan recortado. Debe ser mi internet. Seguramente, pero no sé. ¿Cuál es la duda? Sobre los grupos que teníamos en el aula virtual y que nos desmatriculamos. Sobre eso le preguntaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó sobre eso? Como nos había dicho que nos iba a matricular por última vez y le presentamos el trabajo de los que no teníamos grupo. Y me preguntaba de cuándo sería que se puedan arreglar eso, porque había visto justo ahorita en el aula virtual otro trabajo grupal y no quisiera que todos estuvimos en todos los trabajos grupales. A ver, ¿alguien más tiene problemas con eso? Porque le escuchan recortado. Entiendo que es un problema con el aula virtual, pero no le entiendo bien. ¿Alguien tiene algún otro inconveniente que me pueda decir? Yo también le quería preguntar sobre algo. O sea, cuando mandaron el grupo y todo eso, o sea, yo sí estaba unido, sí presentamos hasta el 28, pero tuve algunas circunstancias y, digamos, no entré esa semana desde el 28 de diciembre hasta el martes que fue y se me desmatriculó, pero ya habíamos presentado el trabajo en grupo. Pero me mandó la notificación de que, como no tenía grupo, soy del grupo 6. Necesitaba buscar un grupo y quería saber si había algún problema por lo que ocurrió eso, o si podemos matricularnos, Sí, o si sí nos hay un puede agregar al problema. mismo grupo. A ver, chicos, si hay un problema, yo les pedí que no dejaran de ingresar. Miren, esto para ustedes son estudiantes, esto para ustedes el aula virtual es más importante que su Face. Ustedes, les pongo el ejemplo, no dejan de ingresar al Face unas 10, 20, 30, 50 veces al día y no puede ser que en 7 días no ingresen una vez al aula virtual. O sea, ¿de qué tipo? Se supone que son estudiantes. Sí, o Entonces, sea, bueno, no ¿le puedo tiene, explicar? sí, cualquier explicación que me dé es No, no, igual. no, o sea, no, sí, yo sé que es igual, solo quiero decir que justo en la fecha a ver, creo que fue martes la última vez y iba a entrar jueves. Solo que, digamos, falleció un familiar y con muchas cosas que tuve que hacer porque también tuve que ir a eso. No, no me estoy excusando, o sea, sí sé que es mi culpa Sí, porque debía estar atento. le Sí, pregunto pero si en yo ese tiempo dejó de ingresar a su Face. No, porque no, no seguramente entro, yo no recibía entro al Facebook, yo no notificaciones y entro ese al tipo de Facebook, o cosas. sea, yo no entro al Entonces, Facebook porque no me interesan mucho esas cosas. O sea, solo no me he preguntado le tanto pongo eso, como sino solo, ejemplo. o sea, sí, pero yo Le pongo como ejemplo. Lo que digo es que ya habíamos hablado sobre el tema. Tienen 7 días. O sea, no es que les pido que ingresen todos los días, porque ahí sí sería una forma intransigente. Tienen hasta 7 días, menos de 7 días para ingresar. Una vez por semana necesitan ingresar, una vez por semana. Entonces, ya no puede volver a pasar ese tipo de cosas. No puede, no es posible, no se debe. Termine con el trabajo de hoy. Preguntaba si tenían alguna duda del trabajo que les pedí hacer hoy. Bien, con el trabajo, chicos, con el trabajo completo nos podemos ver el día de mañana y con más tiempo al inicio vamos arreglando de caso en caso, ¿sí? De caso en caso. Pero para que yo pueda volverles a ingresar a las aulas virtuales, ustedes tienen que darme el trabajo bien hecho, completo, hasta más de lo que se pidió, o sea, algo que justifique el hecho de que les vuelva a ingresar a los grupos respectivamente, ¿cierto? Sí, Pero, de hecho, profe, Y nos les había digo, dicho sobre... en cualquiera de los casos, ¿ok? profe, con respecto a eso, a nosotros nos hizo hacer un trabajo en grupo y nos dijo que nos anexemos a ese trabajo para que nos pueda unir. Eso es lo que estaba comentando mi compañero Ya. y que aún estábamos unidos a los grupos. Ese era el Sí, porque inconveniente no de mi sabía compañero. a qué grupo pertenecían. Por eso, porque me parece que yo califiqué algo, pero no califiqué a las personas que estaban sin grupo porque no sabía de qué grupo pertenecían. Entonces, eso el día de mañana, en el transcurso de la clase, lo hacemos al inicio, ¿ok? Porque nos va a tomar algún tiempo. ¿Listo? Ok, profe.
Profe, yo tenía una pregunta del trabajo de ahora. Dígame. Si se me eliminaba la última, ¿cómo Si se se llama? eliminaba, Que el cuarto vector, la última fila. depende, a ver, verás. Tú tienes, los vectores los vas poniendo como columnas, ¿cierto? Entonces, cada columna corresponde a un vector. Tú fíjate en las columnas donde tienes números, no donde se te anulan. Los que se te anulan no nos sirve. Los que te quedan con números en la diagonal principal, entonces, ese hace de referencia al vector 1, al vector 2, al vector 4, al vector 5. Esos son los que forman la base. ¿Me explico? Al final, cuando hice la escalera, los que me queden con números, Con números en la serían diagonal principal. En la diagonal principal, después de hacer el eso me, escalonamiento. Ojo. ¿Sí? ajá, entonces, Después de escalonar completamente. eso me indicaría que el vector correspondiente a esa parte de la diagonal sería una. Así es. Así es. Listo. ¿Sí? ¿Listo? Ajá, sí. Bien. Ok. Gracias, chicos. Con eso nos vemos el día de mañana, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego.